navideños, que seguramente se escucha el aullido de algún lobo en alguna montaña de España, qué mejor protagonista para una aventura que este animal mítico, que este animal que se está asomando quizá más de la cuenta a los periódicos, que trae de cabeza a los pastores y que tiene incluso ya sus favoritos y sus detractores. No cabe la menor duda de que el lobo, bueno o malo, mejor o peor, es un animal importante. Es un animal con cuyas fábulas nos han llenado los oídos desde que éramos niños. Es un animal que a mí me gustaría que en esta aventura representara fielmente y objetivamente su papel. El único papel que puede representar. El del lobo a seca. Un carnívoro salvaje, un predador comunitario que vive todavía en las montañas españolas. Y esta es la primera pregunta que naturalmente nos hacemos y que nos gustaría contestarnos. ¿Por qué hay lobos todavía en España cuando en Inglaterra, en Francia y en otras naciones han desaparecido? Porque España es hermosa. Porque España tiene parajes inéditos, tiene parajes agrestes, tiene parajes donde no solamente queda el lobo, sino también las águilas reales, los osos y otros animales de los que conocieron nuestros antepasados. España tiene puertos de montaña muy cerca de los pueblecitos recogidos entre sus arboledas, con sus chopos valientes y perpendiculares que oyen cada invierno el aullido del lobo y en cuyos fuegos, en esos fuegos de pueblo, de verdad, se narran cada invierno las hazañas tremendas de los lobos españoles. Pero si los lobos fueran simplemente un elemento decorativo del paisaje, si los lobos no tuvieran la desgracia o la suerte de tener que alimentarse de carne, entonces este cuento, colorín colorado, se acabaría muy pronto y habría poco que decir del lobo. Pero es que en esos mismos puertos de montaña donde quedan los últimos lobos españoles, en esas mismas regiones donde crece el castaño y el haya, y donde se escucha en el mes de marzo y abril el canto seco del urogallo, es justamente a la región donde van las famosas ganaderías trashumantes españolas. Esto de la trashumancia, como ustedes saben muy bien, constituyó una fuente de riqueza extraordinaria para nuestro país durante muchos años. Hoy queda todavía ganado que trashuma, aunque gran parte de él vaya en el ferrocarril. Pero puntualmente, en primavera, cuando la nieve abandona el roquedo y cuando la hierba nueva y suculenta comienza a crecer, puntualmente llegan las ovejas merinas, seguidas de sus mayorales, de sus zagales, de sus pastores y de sus mastines, a los altos puertos de montaña, donde pondrán la blanca nota de su mansedumbre y también de su alegría durante todos los meses del verano. Sus llamadas, mezcladas con el balar de las ovejas, pone toda una nota ancestral, una nota histórica en el canto de estas soledades de la montaña. Al alba, el ganado es conducido a abrevar, a las cristalinas lagunas que siempre se encuentran en estos puertos y vallejadas. Lugares verdaderamente bucólicos, desconocidos quizá para el gran turismo, pero con una belleza que difícilmente se encontraría en cualquier otra parte del mundo. Y el pastor, que no puede perder el tiempo, maneja con facilidad su gancho para cuidar las pezuñas, importantísimo elemento anatómico de sus ovejas. Las piedrecillas que puedan metérseles entre la hendidura de sus pezuñas pares, las asperezas que pueden formárselas en este nuevo duro terreno calcáreo, han de ser cuidados y limpiados. Y naturalmente la sal, para atender al complemento mineral en la alimentación del ganado, es también repartida puntualmente por los pastores a las ovejas, que son como una parte de sí mismos. Y cuando van a cambiar de lugar, el buen cencerro se sujeta firmemente del cuello y del testuz del moroco. De este testuz simbólico, de este ariete viviente que marchará al frente del rebaño, pero detrás justamente del pastor.
y el mastín naturalmente llevará la carlanca de hierro para cuando tenga que defenderse del enemigo ancestral, del lobo, del protagonista precisamente de nuestra aventura. En un paraje montañés, en un paraje agreste, donde hay ovejas y donde hay lobos, es lógico que ocurra lo que tiene que ocurrir, por desgracia. Porque supongan que ustedes y yo fuéramos lobos. Supongan que no pudiéramos comer ni alimentarnos de acelgas, de legumbres, de manzanas y de naranjas. Supongan que únicamente la carne constituyera nuestra fuente de alimento porque fuéramos carnívoros y que muy cerca de nosotros hubiera ovejas. Y que nosotros, no siendo animales racionales, no supiéramos que aquellas ovejas tienen dueño, que pertenecen a un señor de Extremadura que las lleva allí a pasar el verano. ¿Qué haríamos? Trataríamos de conquistar la carne nuestra de cada día atacando a las ovejas. Y así es como en esas tremendas cacerías, en esos estratégicos cepos que los lobos tienden al ganado, le atacan al atardecer, cuando lentamente las trashumantes van cambiando de un puerto a otro. En el momento en que son más fáciles de atacar, en el momento en que son más vulnerables, cuando se puede sorprender al mastín y al pastor. Porque los lobos matan, terrible palabra esta de matan, cuando no somos nosotros los que matamos para comer, matan su ganado. Por consiguiente, si nosotros preguntáramos a un mayoral del ganado trashumante, a un hombre con experiencia de lobos y de ovejas, lo que opina de los lobos, seguramente los lobos nos saldrían muy bien parados. Y ahora es justamente cuando yo me atrevo a decirles, después de todo lo que hemos visto y lo que hemos oído, que no creo que el lobo sea un animal cruel, que no creo que el lobo sea un animal traidor. Y como no creo estas cosas, debo empezar por contarles algo. Cuando yo era muy niño, tendría 11 o 12 años, asistí a una batida a los lobos. Llevaba unos prismáticos que ya por aquel entonces me gustaba usar para ver de cerca a las criaturas salvajes. A mí me habían dicho mis paisanos, siempre mis paisanos que naturalmente padecían también el azote de los lobos, que los lobos no solamente eran crueles, no solamente eran carniceros, no solamente mataban más de lo que necesitaban para comer, sino que llevaban escrita en la cara la maldad. Eran criaturas demoníacas, eran enemigas del hombre. En sus belfos espumosos, en su mirada aviesa y sanguinolenta, se podía ver el demonio que llevaban dentro. Los lobos, me decían, hay que perseguirles y acabar en ellos, como sea. Y aquella tarde, que estaba yo sentado frente a un otero, con un viejo cazador de la región, de pronto una masa gris a 200 metros que se recorta en el horizonte. Aquella masa gris era el lobo. Estaba como difuminado en el aguanieve del mes de diciembre. Me pareció ver por un momento todas aquellas cosas terribles que me habían contado del animal en su aspecto. Un animal sanguinolento, un animal cruel, un animal avieso. Me llevé despacio los prismáticos a los ojos y ¿saben ustedes lo que vi? Vi la faz que más me ha impresionado en mi vida por su nobleza, por su serenidad y por su inteligencia. Vi la faz del lobo y desde aquel momento, ya en mi infancia, llegué a la conclusión de que el lobo podía ser un competidor del hombre porque necesita carne para alimentarse. De que el lobo, que en el pasado, en el principio de la evolución de su especie, se alimentaba de animales salvajes, porque el hombre no se había hecho todavía dueño de todos los animales, no tenía más remedio que luchar por perpetuar su especie, como luchamos nosotros para perpetuar la nuestra. Y entonces, sin saber cómo lo iba a hacer, me propuse penetrar en el verdadero mundo de los lobos. Me propuse, y quizá esto les parezca una exageración, transformarme en un lobo para mejor conocer a los lobos. ¿Y cómo, se preguntarán ustedes, se puede transformar un hombre en un lobo? Sí, un hombre se puede transformar en un lobo o un lobo en un hombre. Porque un conocido profesor alemán de comportamiento, de conducta animal, el profesor Konrad Lorenz,
había descubierto, había patentado un experimento que él llamó imprinting y que podríamos nosotros traducir por troquelado o impregnación, como dicen los franceses, y que viene ni más ni menos a definir que si se coge un animal cuando es muy pequeño, se le da de comer, se juega con él y se le da protección, este animal considera a ese hombre exactamente igual que si fuera su propia madre y un miembro de su propia especie. Había que comenzar, por consiguiente, por encontrar los lobos recién nacidos o de pocos días para hacer con ellos la experiencia de pretender ser al mismo tiempo su madre y el individuo dominante de su pequeña manada. Para esta empresa pude contar con la colaboración de un buen amigo mío, Jesús Martín Fernández de Velasco, buen conocedor de los lobos, y en su compañía nos trasladamos a una de las zonas más agrestes de la provincia de Zamora. Sabíamos que repetidamente por allí se habían capturado lobeznos y queríamos anticiparnos a los pastores que lógicamente querían librar de alimañas su tierra. Caminamos bastantes días y tuvimos a gente en movimiento y exploración bastantes semanas. Sería muy largo el relato, pero una mañana, en un paraje solitario y hermoso, en un paraje de robledal donde se escuchaba el canto del mirlo y donde parecía que la cultura tecnológica no había llegado aún, fuimos siguiendo de cerca la pista de los lobos. Porque la loba cambiaba a sus pequeños casi diariamente de emplazamiento. Verdaderamente atemorizada, sabiéndose perseguida a muerte desde el principio de sus generaciones, la loba, a quien yo me atrevo a llamar, con perdón, la pobre loba, debía estar cambiando sus hijuelos cada mañana de sitio, llevando sus belfos jadeantes con la presa blanda y querida de su cachorro colgante, para colocarles en las sumarias camas que se hacía entre el piorno, entre las escobas y entre los robles frescos y acogedores. Y naturalmente, siguiendo las directrices de los expertos de la región, que decían que por allí estaba la camada de la loba, sabíamos que terminaríamos dando con el objeto de nuestras pesquisas. Y efectivamente, aquí tienen a los pequeños lobeznos, a 3 cachorros de algunas semanas ya, gordos y rollizos, que he de confesarles que para mí fueron como 3 joyas vivientes. Sobre todo me alegré de que no hubieran caído en manos de quien quizá hubiera podido hacerles mucho daño. Yo ni siquiera para un experimento que iba un poco a salvar la reputación del lobo me hubiera atrevido a llevarme los 3. Jamás me hubiera atrevido a dejar a aquella madre dolorida sin sus 3 pequeños y, procurando olvidarme de lo que podría pasarle, dejé a uno de los lobeznos en la paz de los campos de Zamora. El más feliz de los protagonistas de nuestra aventura se quedó durmiendo en sus montañas nativas de Zamora. Nosotros teníamos ya 2 lobeznos para comenzar la verdadera aventura. Días más tarde rescatamos otros 3 cachorros más jóvenes de manos de unos alimañeros que les habían capturado. Con todos estos animales se podía ya reconstruir una pequeña manada de lobos. Se podía pretender entrar en ese mundo fantástico del psiquismo, del comportamiento, de la conducta o como quieran llamarla, del lobo. Hoy por hoy hemos visto, y no lo vamos a negar, que el lobo es un tremendo competidor del hombre cuando tiene hambre. Creo también que en justicia el hombre debe defenderse de esa competencia que ha de librar con el lobo en algunas regiones de España. Pero lo que vamos a ver es cómo es el lobo por dentro, valga la palabra. ¿Cuál es el comportamiento del lobo? ¿Cuál es el lenguaje del lobo? ¿Cómo se comporta el lobo con su semejante? ¿Cuáles son las relaciones entre los padres, los hijos, entre el macho y entre la hembra? Ese mundo, que estoy seguro de que es un mundo desconocido, se nos va a revelar, creo yo, cuando podamos presentarles el trabajo ininterrumpido de 4 años de convivir prácticamente con una manada de lobos.
Esto ha resultado todo quizá demasiado movido. Ha habido demasiados lobos, demasiadas actitudes, han pasado demasiadas cosas en poco tiempo como para que ni siquiera el más experto estudioso de las señales, de los movimientos, de las actitudes del rostro de un lobo hubiera podido saber lo que querían decir y lo que pasaba entre nosotros. Cuando se quiere hacer un estudio de comportamiento animal, mejor que la imagen quizá excesivamente rápida que se escapa del cine es la fotografía fija. Por eso me voy a permitir romper un poco el ritmo dinámico que suelen tener estas aventuras nuestras para que saltemos de la aventura rápida y trepidante a esa otra aventura que para mí es mucho mayor, que es la aventura del laboratorio, que es la aventura de cómo los hombres estudian el comportamiento de los animales, estudiando cada rasgo, cada fase de una película descompuesta en fotografías fijas, inmóviles. Jugar con un manso lobato de 5 meses, entretenerse con él, en compañía también de los perros, es una cosa que no tiene nada de particular y que yo creo que harían hasta los que temen o incluso hasta los pocos que odian a los lobos. Pero ya es harina de otro costal encerrarse en una parcela herméticamente separada del exterior con altas barras metálicas con 5 lobos de 4 años, con lobos adultos, con lobos en los que ha cristalizado totalmente la conducta propia de la especie y que seguramente, en esperanzas de las personas que solamente conocen a los lobos a través de las consejas populares, hubiera sido un peligro de muerte para cualquier persona.